Bienvenidos a esta actividad de formación continua. Hoy presentaremos el seminario virtual, Manifestaciones de COVID, Desafíos en la práctica médica, enfoque multidisciplinario en Guatemala. Los expositores que nos acompañarán son el neumólogo Dr. Edgar Contreras, jefe de la unidad de neumología del Hospital Roosevelt, quien disertará el tema: ¿qué pruebas de función pulmonar hacer en pacientes post-COVID? El psiquiatra Dr. Antonio Flores, coordinador de la carrera de medicina, sede Petén, jefe del Departamento de Psiquiatría y jefe de la Unidad de Salud Mental del Hospital Temporal de San Benito Petén, con el tema Salud Mental y COVID. El cirujano cardiovascular y decano de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud de la UMG, Dr. José Rafael Espada, con el tema Cirugía cardíaca post-COVID. Y la psiquiatra, doctora Patricia Salazar, vicedecana de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud, con la temática Manifestaciones neuropsiquiátricas en relación con la infección por SARS-CoV-2. A continuación, tendremos las palabras de bienvenida por la doctora Lisbeth Santizo, directora de los programas de posgrados de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud de Universidad Mariano Gálvez. Bienvenidos. Es un gusto saludarles en esta actividad con un tema tan actual sobre lo que estamos viviendo en nuestro entorno de trabajo con esta pandemia. Conocemos a la gente desde hace 19 meses y las situaciones, luego de haber pasado el cuadro agudo, recién las estamos conociendo. Los expertos que han manejado los casos nos ilustrarán hoy sobre qué esperar y cómo esta pandemia ha cambiado nuestro conocimiento. El cambio ha sido evolución. Escuchémosles. Les agradecemos a cada uno de ellos por compartir con nosotros hoy su experiencia. Soy el doctor Edgar Contreras, soy el neumólogo del Hospital Roosevelt y soy el coordinador del programa de neumología del Hospital Roosevelt. Muchísimas gracias a la Universidad Mariano Gálvez por invitarme a este webinar sobre COVID. Y bueno, como neumólogo vamos a platicar que qué prueba de función pulmonar vamos a hacer en pacientes post-COVID. Estamos hablando de aquellos pacientes que están recuperados de la enfermedad. Pues llevamos año y medio hablando de COVID y pues ya todos sabemos sobre la pandemia del siglo que la tenemos ahí sí que a nivel mundial, por supuesto. Y en esta gráfica de las Américas, esta gráfica de la OPS-OMS, y vemos acá sobre el número de casos, ese es hasta julio de este año, y también vemos cómo el número de casos ha ido aumentando, así como también los casos acumulativos y la mortalidad, o sea, esto va en ascenso. También sabemos que en Guatemala, pues, no es la excepción, y a pesar de que tenemos mucho subregistro, pues la incidencia de casos va hacia arriba y lo podemos ver en nuestras instituciones que se está manejando COVID, que estamos saturados de ello. En relación a los síntomas de los pacientes con COVID, pues también ya todos conocemos pues la fatiga, la tos, la congestión, la pérdida del olfato, del gusto, dolor de cabeza, dolor corporal, diarrea, náuseas, pues es un virus, dolor abdominal, dolor torácico y la confusión. Esos síntomas pues ya todos lo conocemos. Pero ¿qué pasa en los pacientes recuperados? Aquellos pacientes, en este estudio vemos casi 50,000 pacientes sobre los efectos post-COVID y fue un seguimiento de 14 a 100 días post-descargo. De todos los pacientes que estuvieron pacientes moderados a severos, el 80% al menos tiene un síntoma relacionado. Y la fatiga es fatiga, dolor de cabeza, la ageusia, el dolor torácico, dolor articular, son síntomas, disnea, síntomas que podrían todavía persistir.
Y con respecto al tiempo, pues eso también sabemos que es variable, o sea, son síntomas que pueden durar desde semanas, incluso hasta meses. Hemos tenido pacientes que se persisten con la tos o la ageusia y llevan varios meses con estos síntomas. Aquí hay un estudio prospectivo de 12 semanas sobre las pruebas de función pulmonar, pero en pacientes COVID hospitalizados. Aquí no estamos hablando de pacientes leves, estamos hablando de pacientes hospitalizados, moderados o severos. Al menos una de las pruebas de función pulmonar fue anormal en el 58% y 88% tenía una alteración en la tomografía de tórax. Entonces vemos que sí es importante darle un seguimiento específicamente en estos pacientes moderados a severos. Y algo que preocupa, por supuesto, específicamente en pacientes graves, que aquellos que estuvieron en ventilación mecánica, tanto invasiva, no invasiva, es que nos puedan desarrollar fibrosis. Por eso es la importancia de un seguimiento temprano para detectar si van a presentar alguna neumopatía intersticial, o sea, relacionada a COVID. O sea, en este caso es una neumopatía por hipersensibilidad. Y como vemos en esta imagen, vemos que tenemos esta imagen en vidrio despulido, que es típico que todos ya somos expertos de ver esas imágenes por TAC. Pero el punto es que no queremos que llegue a esta fase donde se está panalizando, que es una fase obviamente de la neumopatía intersticial, es una fase avanzada, terminal, que bien sabemos que eso es irreversible. Entonces, el objeto es detectar a aquellos pacientes que se quedan con un proceso inflamatorio todavía per se, post-egreso, y que debemos desinflamar ese parénquima pulmonar para evitar que no nos haga la fibrosis pulmonar. Ahora, ¿cuáles son los criterios? Bueno, ¿a qué pacientes nosotros le vamos a dar un seguimiento post-COVID? Bueno, no es a todos los pacientes, es a aquellos pacientes que estuvieron ingresados por una enfermedad severa o crítica. Aquel paciente que estuvo en ventilación mecánica, tanto invasiva como no invasiva. Aquellos que fueron egresados con una prescripción nueva de oxígeno suplementario. El paciente que no lo tenía previo a COVID y ahora lo tiene y necesita oxígeno, este paciente necesita un seguimiento. Aquellos que tienen una dependencia prolongada de altas concentraciones de oxígeno suplementario o una ventilación no invasiva en casa. Aquel paciente que necesitó que manejarlo con un CPAP o con BiPAP todavía en casa, o se va a ir todavía con oxígeno con altas concentraciones. Y cualquier otro paciente que por el equipo de alta tenga preocupación importante, es a ellos que les vamos a dar ese seguimiento. Ok, les voy a enseñar el protocolo que se está llevando en el Hospital Roosevelt. Este protocolo se manejó en conjunto con la unidad tanto la unidad de neumología, la unidad de infecto, la unidad de terapia intensiva y el departamento de medicina interna. Entonces, y este seguimiento se le está dando específicamente a aquellos pacientes que tuvieron una enfermedad grave, o sea, pacientes que estuvieron los criterios que acabamos de mencionar. Estuvieron en ventilación mecánica, pacientes tanto invasivo o no invasivo, alto flujo, y aquellos que egresan todavía con oxígeno. Entonces, estos pacientes se les cita, la primera cita es a las 4 a 6 semanas del egreso. Y entonces al paciente se le ve en la unidad de atención integral de VIH. Es de VIH porque es la clínica de infecto. Y entonces ellos revisan el expediente, la historia clínica del paciente, el examen físico y laboratorios para ver cómo está. De parte de la unidad de neumología, lo que se le hace es un ultrasonido pulmonar, una espirometría, una difusión de monóxido de carbono, la prueba de sentado y parado de 1 minuto para ver si no se desatura, la evaluación de síntomas respiratorios, si persisten y sus complicaciones, y también este paciente es evaluado por medicina física y rehabilitación. Ya hay un programa en el departamento de rehabilitación física donde le dan seguimiento a estos pacientes para recuperación y manejo de las respiraciones. El paciente tiene una segunda cita, pero la tiene 12 semanas después del egreso. Igual pasa a la unidad de atención integral de VIH,
se le realiza examen físico y la revisión de laboratorios para ver que no haya ninguna anormalidad. Y de nuestra parte, en la segunda cita, lo que hacemos es, se repite el ultrasonido pulmonar. Vemos si necesita este paciente evaluar una tomografía de tórax y pues revaloramos las pruebas de función pulmonar en ese momento, o sea, repetimos Spiro, la difusión pulmonar, la difusión de monóxido de carbono y también, obviamente, evaluación de síntomas respiratorios persistentes o complicaciones. Y también continúa con el Departamento de Medicina de Rehabilitación Física. Si el paciente persiste con los síntomas respiratorios, si persiste, vamos a pasarnos al algoritmo 2. Pero si el paciente ya no tiene ningún síntoma, las pruebas de función pulmonar son completamente normales, tenemos una difusión normal, ese paciente se da de alta del programa. Ok, entonces, ¿qué pasa si el paciente todavía continúa con los síntomas? Si el paciente continúa con síntomas, nos pasamos al algoritmo 2. Y antes solo de mencionar el algoritmo 2, les comento, bueno, entre la radiografía, ultrasonido y tomografía, vemos las sensibilidades y especificidades y vemos que el ultrasonido es bastante sensible y específico para detectar anomalías del parénquima pulmonar. Entonces, a veces si el ultrasonido es completamente normal, o sea, probablemente no evaluemos tomografía, pero si el ultrasonido detectamos algunas anormalidades del parénquima pulmonar que nos sugieran alguna neumopatía intersticial, algún consolidado, este paciente pasa a una tomografía. Entonces, si el paciente después de la segunda cita continúa con síntomas y con anormalidades de las pruebas de función pulmonar, pasamos al algoritmo número 2. Aquí el paciente evaluamos síntomas como disnea, tos, opresión torácica, si tiene sibilancias, roncus, limitación a la actividad física, si está hipoxémico y otros síntomas asociados. ¿Qué vamos a considerar? A estos pacientes vamos a hacer una tomografía axial computarizada de alta resolución, vamos a hacer una angiotac, buscando si no tiene embolia pulmonar que explique la clínica del paciente, un ecocardiograma transtorácico y la caminata de 6 minutos. Si el paciente tiene una tomografía de alta resolución con datos de enfermedad pulmonar intersticial difusa, que es característico del COVID, entonces este paciente definitivamente se queda en tratamiento con nosotros y seguimiento por la unidad de neumología. Igual, si la angiotac tiene una alta sospecha que tenga una embolia pulmonar, se queda en seguimiento con la unidad de neumología. Si en el ecocardiograma transtorácico tiene datos de insuficiencia cardíaca u otra patología, pues evidentemente se va a quedar, este paciente pasa a cardiología para su tratamiento y seguimiento. Y si la TACAR o la angiotac y el eco transtorácico de este paciente es completamente normal, pues entonces vamos a considerar que síndrome post-COVID y seguimiento multidisciplinario en medicina interna. Es así como vamos a manejar a estos pacientes. ¿Cuál es la experiencia en el hospital? Les comento, aquí nuestra experiencia en pacientes post-COVID. Estamos hablando de pacientes graves que le hemos estado dando seguimiento en este programa y vemos que, bueno, la mayoría, el 60% de los pacientes es del sexo masculino, 40% femenino. La edad, pues, varía, 55 la media, con más o menos 13. La mitad de esos pacientes que le han estado dando seguimiento tienen comorbilidades, como también conocemos, son diabéticos, son hipertensos, cardiópatas crónicos, obesos algunos, y 20% de esta población tiene más de 2 comorbilidades. Esto es lo que hemos visto. Hemos visto también con respecto a la función pulmonar, por ejemplo, la espirometría, el 32% de estos pacientes que se le ha dado seguimiento está alterada y básicamente lo que sugiere es que tiene un proceso, una obstrucción leve estos pacientes. Sugiere restricción, que es lo típico en COVID. Con respecto a la difusión, uno de los parámetros más importantes en pacientes con enfermedad pulmonar intersticial difusa por COVID, acordémonos que el problema de ellos es difusión, por el mismo proceso inflamatorio que presentan. Entonces, la DLSO o difusión de monóxido de carbono, difusión pulmonar de monóxido de carbono, es un parámetro bastante específico y lo estamos haciendo en el hospital. Acordémonos que, por ejemplo, el
el CO, el dióxido de carbono, es 20 veces más difusible que el oxígeno. Pero el monóxido de carbono es 200 o 250 veces más difusible que el oxígeno. Entonces, y como en el cuerpo no tenemos monóxido de carbono, entonces utilizamos el equipo con una concentración de 0.03% de monóxido de carbono, y entonces ahí podemos evaluar qué tan difusible. Entonces, evidentemente, entre más alterado esté, pues nos está diciendo que hay un problema en la membrana alveolo-capilar, y entonces este paciente lo más seguro es que siga con la enfermedad pulmonar intersticial difusa por COVID, o en el peor de los casos, que ya nos hizo una fibrosis pulmonar. En nuestra población vemos que el 50% ha estado alterado, tienen una disminución leve, y entre leve, moderada y severa en esos pacientes. Y básicamente lo que se hace es un gráfico de difusión de monóxido. Vamos a tratar de explicarlo. Vemos acá el paciente está respirando normal, inspira y expira, ese es un volumen corriente. Entonces al paciente se le pide que haga una exhalación máxima, que saque todo el aire, y que lleguemos al volumen residual. Es acá donde se abre la válvula del gas del monóxido de carbono, el paciente hace una inspiración máxima y se queda en apnea. Tiene que aguantar la respiración 10 segundos. Y después de los 10 segundos se le pide al paciente que exhale. Esa es una técnica de la difusión, y posteriormente, pues en relación a predichos, vemos qué tanto difunde. Uno de los parámetros importantes para medir la difusión es que necesitamos una hemoglobina reciente, porque evidentemente es una de las causas que nos pueden alterar la difusión. Esto lo hacemos en el hospital. Y otras funciones, cuando la espirometría nos sugiere restricción, acordemos que la espirometría nos confirma la obstrucción, pero sugiere restricción. Entonces para eso sí necesitamos meterlos en la cámara de pletismografía, y el 43% de nuestra población en este seguimiento vemos que está alterado. Y lo que tenemos básicamente es procesos restrictivos que van de leves, moderados a graves en estos pacientes. Y es lo que hemos visto en nuestra población. Así que es lo que tengo para el día de hoy. El mensaje que les quiero dejar es básicamente que tengamos cuidado, o démosle un buen seguimiento a aquellos pacientes graves que egresan con los criterios que mencioné previamente, pacientes que estuvieron en ventilación mecánica, invasiva o no invasiva, alto flujo, aquellos que se fueron a casa todavía con con oxígeno a altas dosis, incluso con esteroides. Entonces, a estos pacientes hay que dar un seguimiento estricto, porque lo que no queremos es que encontrarnos con pacientes con fibrosis, que es una fase terminal, entonces ahí ya no vamos a hacer mayor cosa. En cambio, si encontramos que todavía tiene ese proceso inflamatorio, pues seguimos con cursos de esteroides, tanto sistémico como inhalados en estos pacientes. Entonces, muchísimas gracias. Cualquier duda o comentario, estamos a la orden. Tengan buen día. Para mí realmente es un honor el poder estar compartiendo con todos ustedes un tema que para mí creo que es de suma importancia, y creo que va a ser de mucho beneficio para todos. Mi nombre es Antonio Flores, soy médico psiquiatra y tengo también una maestría en Administración de Servicios de Salud, y actualmente pues trabajo en el Hospital Temporal de Petén como psiquiatra en la atención de pacientes con COVID. La siguiente, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido y conciso posible, y por eso dividir la charla en tres componentes importantes. Uno, la propia pandemia en el impacto en la salud mental. La otra son los grupos de impacto y sus consecuencias en la salud mental. Y otra, las intervenciones y recomendaciones pues, que podemos tener nosotros o hacer nosotros como salud mental para estos diferentes grupos de impacto. Cualquier patología de la salud
va a tener un impacto sobre nuestro estado emocional al margen del proceso de salud que sea. Eso lo dijo J. Moreno, un psicólogo español, investigador. Esto es bien importante como introducción porque definitivamente algo que creo yo que había quedado mucho al margen es entender esa parte de la integralidad del ser humano, ¿verdad? De que no solamente somos una parte física, sino también somos una parte, también un componente mental, un componente, ¿por qué no decirlo, espiritual, ¿verdad? Hablando desde un contexto también no solamente psicológico, sino filosófico. De manera que nosotros no podemos entender el proceso de enfermedad solamente desde una parte, sino de una parte de la integralidad. Aquí ustedes recordarán la misma definición de lo que es la salud, ¿verdad? Es un bienestar físico y mental, ¿verdad? Y la capacidad de funcionar, que eso también es importante. De manera que cualquier situación, cualquier enfermedad, pues va a causar un impacto o va a tener un impacto en la salud mental. Y aquí es importante hacer mención de dos cosas importantes respecto a cómo la enfermedad va a causar el impacto en las personas, y eso va a depender de dos variables que son fundamentales. Una, la severidad y las implicaciones, ¿verdad? Dentro de la severidad podemos hablar de los síntomas y el tratamiento, ¿verdad? De que tenga la enfermedad, y las implicaciones pues efectivamente va a tener que ver con todo lo que implica o con todo lo que de alguna manera va a afectar la propia enfermedad en esa variable de que les decía en esas características de su severidad y su tratamiento, ¿verdad? Vamos a poner un ejemplo fuera de COVID. Por ejemplo, si a mí me dijeran que yo tengo cáncer, ¿verdad? En qué grado, en qué estadio va a estar ese cáncer y en qué grado y dependiendo de qué tratamiento recibe, eso va a traer muchas implicaciones desde cómo nosotros como personas vamos a abordar el problema. La siguiente. El COVID entonces definitivamente es una enfermedad, ¿verdad? Como ustedes bien lo saben, y que de alguna manera tiene características que entonces va en esta, digamos, variable de la severidad, va a crear en los diferentes grupos que vamos a ver más adelante un impacto. Pero ¿qué características ha tenido la pandemia? Pues una es que fue algo novedoso, ¿verdad? Nosotros no conocemos aún, me atrevería a decir con exactitud, cómo actúa la enfermedad. Ustedes mismos se han dado cuenta que existe una diversidad de teorías y de tratamientos respecto a eso. Entonces no conocemos con exactitud lo que está sucediendo, ¿verdad? Cada vez están saliendo más estudios en el proceso de la pandemia que nos están hablando muchas cosas, pero aún sigue siendo no totalmente conocida. La otra es el tema de la vacuna, en el contexto, digamos, en el que nosotros vivimos. En nuestro país específicamente, pues no estamos vacunados la mayoría, ¿verdad? Esa es una situación que nos trae, es una característica que efectivamente va a afectar en el tema de la severidad y las implicaciones que pueda tener. Hay países, por ejemplo, yo les hacía un comentario a mis estudiantes de pregrado, ¿verdad? Que si ustedes vieron la final de fútbol, vieron el de tenis, y ahorita estábamos viendo, antes de empezar esta grabación, el Tour de France, toda la gente en Europa está sin mascarilla. ¿Pero por qué? Porque ya tienen una vacuna. Y definitivamente eso, de alguna manera, es una variable que va a reducir los riesgos. Y entonces, definitivamente en nuestro contexto, eso es algo que aún todavía no está sucediendo y va a influir directamente en la severidad del problema y en el impacto que va a tener. Pues la dificultad en el manejo del manejo clínico, ¿verdad? Hemos visto también que existe una gran complejidad sindromática en el caso del COVID. Vemos cómo dentro del contexto de salud mental, en la parte neurológica, muchos pacientes están siendo afectados antes del COVID, durante el COVID y después del COVID. Vamos a ver un poco más adelante cuáles son las enfermedades que pues, más comúnmente se están viendo, pero definitivamente esa complejidad sindromática, ese digamos, ataque de todo el sistema, ¿verdad? De las personas, ¿verdad? De los individuos, nos crea cierta complejidad y definitivamente nos va a afectar.
La elevada tasa de mortalidad, eso también es algo que va a afectar en función de la severidad y la implicación. Vemos que estamos teniendo tasas elevadas en el caso de los que se están infectando, de casos leves, moderados, pero estamos viendo que en los casos graves en el manejo, estamos teniendo una letalidad muy alta, una de las más altas de Latinoamérica, y en el caso propiamente local hemos visto temporales que, por ejemplo, los pacientes que llegan a terapia ventilatoria, la mayoría en un gran porcentaje, fallecen. Entonces, eso también va de alguna manera a implicar, eh, va a influir, directamente en la severidad y en la complejidad. Lo otro son las medidas sanitarias, es otra característica que hemos tenido del contexto COVID. ¿Se recuerdan ustedes al inicio de la pandemia? Vivimos una cierta psicosis, si se podría decir así, o neurosis, diría yo, más que todo, colectiva, ¿verdad? Estuvimos encerrados, no salíamos, cosa que hoy es todo lo contrario, ¿verdad? Existen unas medidas que son, bueno, al final no existe la vacuna, hay ciertas restricciones, pero no totales, hay un aumento de los casos, entonces hemos tenido, digamos, una deficiencia, me atrevería a decir, desde el contexto del manejo sanitario de la parte de las personas que lo deberían de manejar. Y eso también aumenta hasta cierto punto la severidad y las implicaciones que podemos tener en función de la infección. Unidades de alta vigilancia, esto pues definitivamente se implementaron una serie de centros de atención, ¿verdad? En este caso los temporales, pero que aún todavía tienen muchas deficiencias y un debilitamiento definitivamente en la atención primaria que definitivamente nos ha traído complicaciones también en el abordaje y que van a incidir, como vuelvo a repetir, en esa interacción entre la severidad de la enfermedad y la implicación que pues tenemos una transmisión fácil, asintomática. Ahora con la variante que estamos teniendo actualmente, estamos viendo que es mucho más rápida la infección, las presentaciones son totalmente distintas, los periodos no certeros de incubación, ¿verdad? Que eso también es una complicación. Nosotros en el temporal hemos visto que los pacientes se positivizan y muchos a los 10 días ya no tienen el virus, a los 12, hay gente que ha estado ahí hasta 1 mes o 2 meses y aún positiviza, ¿no? Entonces, esto es algo que también en el contexto de la transmisión no está muy definido y también esto implica dentro del tema de la salud mental, entre el tema de la enfermedad la hace más severa y la implicación definitivamente desde el contexto de salud mental pues también la hace la complica más. Y las medidas sociales es otra característica, en este caso, en el tema de la pandemia, el confinamiento que tuvimos, que ya lo mencioné al principio, y la vulnerabilidad de los colectivos. Estamos viendo que actualmente, en el caso propiamente de los pacientes con COVID, estamos viendo que antes veíamos muchos adultos mayores y hoy estamos viendo jóvenes. Tenemos patojos tengo algunos años, gente de 25, 30 años hospitalizados, 35. La tendencia va hacia la baja respecto al grupo etario. Estamos viendo también, nos hemos informado ahí en los hospitales de la red. En el tema pediátrico estamos viendo también niños que están con influenza, pero están complicados con COVID. De manera que entonces se está viendo más esa vulnerabilidad de colectivos. Dejemos, no hemos mencionado otros grupos importantes como discapacitados, migrantes, entre otros. Que entonces todas estas características, ¿verdad? Como vuelvo a repetir, la novedad, la complejidad, las medidas, la transmisión, las medidas sociales determinan definitivamente cómo va a aparecer la enfermedad, qué grado de severidad va a tener y definitivamente va a influir en las implicaciones desde el contexto mental en los diferentes grupos que están abordando la pandemia. La siguiente. Entonces, ¿cuáles son los grupos de impacto que nosotros vamos a poder dividir para poder entender un poco cómo nos afectan más específicamente el tema de COVID? Uno son los infectados propiamente con COVID, y aquí yo voy a mencionar los que están, me voy a atrever a mencionar un grupo antes de estar infectados, durante la infección y post la infección. Fíjense que
Aquí hemos visto que han habido un aumento consistente, ¿verdad?, de pacientes antes del proceso de la infección con trastornos de ansiedad, depresión, trastornos obsesivos compulsivos. Hemos visto esa neurosis colectiva, ¿verdad? Ese impacto que ha causado la pandemia ha hecho que las enfermedades antes del problema, hemos visto que han aumentado desde el contexto de la salud mental, el estrés, ¿verdad? La angustia. Y eso definitivamente es importante. Durante el proceso hemos visto también dentro ya propiamente de los pacientes que tienen la enfermedad, entre los confirmados, ¿verdad? Hemos visto que pues definitivamente el impacto en estos pacientes, en el caso de moderados y graves, es bastante alto. Los pacientes cuando llegan los temporales, los que tengan la oportunidad de trabajar con pacientes, empiezan a tener crisis desde que los refieren hasta cuando llegan cuando empiezan, desde la ambulancia que los traslada al temporal, empiezan a tener estrés, demasiada angustia y definitivamente ya estando dentro del hospital pues genera muchísima ansiedad, ¿verdad? Y eso es resultado propiamente solo por el hecho de tener el diagnóstico. En los grupos de impacto, en el caso de los familiares y amigos, va a depender mucho del vínculo que tenga la persona con el paciente, en este caso con el que esté infectado, la gravedad de la enfermedad y otra cosa que estamos viendo es los fallecimientos que estamos teniendo dentro de los temporales. Hemos tenido que trabajar muchísimo procesos de duelo, que lo vamos a hablar un poquito más adelante respecto a esto, ¿no? En el tema del otro grupo de impacto son los médicos y los enfermeros. Les voy a presentar un estudio cortito, descriptivo que hicimos en el temporal de aquí, donde entonces vemos la incidencia de enfermedad mental que se está teniendo en el personal que atiende, y definitivamente la población general es otro grupo de impacto que se ve afectado por el confinamiento, ¿verdad? Que ya habíamos mencionado antes, y la misma vulnerabilidad de los colectivos, ¿verdad? Los de la tercera edad, más que todo, ahora está virando hacia los de 40 y más, y luego ahora que los jóvenes están desprotegidos, entre otros. La siguiente. Las personas con COVID, entonces, definitivamente se van a afectar desde el contexto de su gravedad, ¿verdad? Aunque yo me atrevería a decir que es importante entender que la angustia no necesariamente implica de que si yo estoy más grave, en el contexto de la enfermedad yo voy a tener más problemas de ansiedad. Eso va a depender mucho de la capacidad de resiliencia, de la capacidad de afrontamiento que tengan los individuos ante la situación que están enfrentando. Eso es un tema bien importante. Y entonces, sí es importante individualizar los casos y no generalizar que porque más problemas de salud voy a mantener. No, ya les mencionaba yo anteriormente que en muchos casos previo a la pandemia, mucha gente ya tiene angustia, mucha gente de salud tiene ansiedad, estrés. Muchos sufrimos angustia, mucha gente no quiere ver a los pacientes, no quiere ir a los servicios, vimos renuncias, entre otras cosas que definitivamente lo que significan es que la gente tiene estrés, tiene ansiedad respecto a la situación. La cosa importante aquí, que ha sido compleja desde las personas que están dentro de los trastornos, dentro del tema de la infección COVID hospitalizados, es la diferenciación que hay que hacer entre el mismo problema de COVID como enfermedad, como un virus que afecta al sistema nervioso, y que el complejo sindromático que manifiesta muchas veces tiende a ser difícil en el entender que los pacientes puedan estar teniendo un contexto de ansiedad, un contexto de estrés, un contexto de depresión, porque no van a cuadros puros. También eso es bien importante respecto a los pacientes que están ya infectados y que están internados, en el caso de moderados graves. Por ejemplo, signos como el dolor, signos como activación del sistema, activaciones simpáticas autónomas, el mismo no dormir, como les mencionaba, el incremento del dolor, los dolores de cabeza, pueden ser síntomas que podrían ser considerados como
de la propia infección o el propio problema, pero que muchas veces podrían ser también síntomas de angustia y que entonces sí tenemos que tener una intervención, digamos, un abordaje, digamos, multidisciplinario que nos permita ir entendiendo esto, ¿verdad? Las mismas descargas autonómicas en los incrementos, por ejemplo, de los pacientes que tienen glicemias altas, entre otros, que pueden ser también respuesta al problema orgánico, pero que también pueden verse agravados por la misma ansiedad. Esto resta también en el caso de los que están ingresados en el tema autonomía. Muchos tienen que estar sentados, acostados mucho tiempo, otros tienen que estar pronados por 8 horas. Y eso también definitivamente está afectando la salud. El uso propiamente de las mascarillas, del CPAP, de los diferentes dispositivos que ustedes me imagino conocen, eso hace también y genera estrés. Imagínense tener un CPAP o una escafandra o una mascarilla. Eso también hace que las personas, pues, de alguna forma, en angustia. Y lo otro en la ubicación física, lo voy a plantear desde el mismo hospital, ¿verdad? Los hospitales están diseñados lamentablemente como grandes corredores, donde entonces usted está aquí, usted tiene una mascarilla con reservorio, pero arriba tiene uno, enfrente tiene uno que está ventilando y que a media hora hace paro cardiorrespiratorio. Y entonces eso también va a generar una serie de situaciones como ansiedad y estrés, ¿verdad? Hemos visto cuando cambiamos a los pacientes, por ejemplo, de un área hacia otra área, muchas veces mejoran su saturación. Los pacientes generan mucha ansiedad también en el tema de estar viendo los monitores. Cuando usan digamos, los monitores, los están viendo constantemente su saturación. En otros casos, si no escuchan el sonido de cuando está pasando el oxígeno, desaturan, ¿verdad? Entonces uno les pone el 5 más o 15 más y entonces los pacientes se sienten tranquilos porque oyen el correr del oxígeno. Si no lo empiezan a desaturar. Entonces hay un componente propiamente ahí emocional respecto a la enfermedad, a la gravedad, respecto a las implicaciones desde el contexto personal. Y eso definitivamente entonces crea estrés agudo, ha creado trastornos de ansiedad, hemos tenido depresiones en pacientes, hemos tenido trastornos de angustia, hemos tenido, como les digo, casos de estrés agudo. Y en nuestro caso como psiquiatría hemos utilizado muy bien algunos ansiolíticos, está usando mucho los antipsicóticos como sedantes, como la olanzapina, también podemos usar gabapentina, pero últimamente hemos usado lorazepam en aquellos pacientes que no están desaturando mucho y hemos tenido una muy buena respuesta y hemos ayudado, además de la intervención psiquiátrica, la intervención psicológica ha sido fundamental en esta parte de poder apoyar digamos, todo esto que hablábamos del estrés y cómo esto también ha beneficiado en el curso de evolución de la enfermedad. La siguiente. Creo que nos pasamos la anterior, no, vamos bien. Entonces, la otra cosa importante aquí es el contexto de la familia y los amigos. Esto es bien importante, las variables son el vínculo personal. Aquí hay un tema que es interesantísimo respecto a los pacientes desde el contexto de la salud mental, hablando de la familia. El paciente ingresa y no vuelve a ver a su familiar. Nosotros lo que hemos hecho a través de psicología y psiquiatría es las videollamadas. Eso nos ha permitido, como vamos a mostrarles una foto después, nos ha permitido tener un mejor contacto. Pero de ahí las variables como el nivel de gravedad, aquí en el caso de la ubicación física se aplica que entonces la gente no puede ir a ver a su paciente, no lo puede visitar. Muchas veces los dejan y eso definitivamente en su evolución muchas veces progresan y a complicarse y muchos fallecen, ¿verdad? Y eso definitivamente va generando una dinámica en la familia de ansiedad, de estrés postraumático y la parte del duelo anticipado, ¿verdad? Que eso es algo que hay que trabajar desde muy en las intervenciones que hacemos como grupo terapéutico, hablando de médicos, enfermeros, psiquiatras, psicólogos, hacemos una intervención, hacemos una valoración ¿verdad? Del pronóstico muchas veces y en base a eso nosotros, que esa es otra parte que es bien interesante,
el que el médico va haciéndose más sensible al tema de la muerte, ¿verdad? Es interesante cuando uno ve estas cosas porque nosotros no estamos acostumbrados a ver eso como médicos. Generalmente estamos en función de poder salvar vidas y nunca planteamos el contexto a veces, digamos, en un grupo, el de la posibilidad que vamos a perder un paciente, ¿verdad? Y eso nos ha permitido muchísimo trabajar no solamente con la familia, con los mismos médicos, la parte del abordaje del duelo anticipado, que la familia se prepare. Hemos abierto espacios interesantes en los que la familia ha llegado al hospital por información, donde se les ha hablado respecto a su pronóstico, donde se han hecho intervenciones de parte del equipo, hablo en el equipo en general, médicos, psiquiatras, psicólogos, trabajo social, en el abordaje de estos aspectos y que eso ha permitido que la familia pues empiece a manejar los duelos, la pérdida de su paciente. Y eso también creo que es importante. Eh, y otra cosa que no quiero dejar mencionar respecto a esto es que esta parte de la ubicación física, el distanciamiento, nos ha traído sumamente muchos problemas, porque les voy a contar, por ejemplo, ayer ingresaron a un amigo mío en el temporal y entonces ya me llamaron como 20 gentes, ¿verdad? Entonces, las 20 gentes tienen un discurso, tienen una forma de ver las cosas, tienen diferentes opiniones, porque al final genera angustia, genera ansiedad. Todos quieren ver a su paciente bien. Y entonces eso es bien importante dentro del contexto de la información, de ir trabajando, digamos, dependiendo de los vínculos, ir trabajándolo, es ir detectando quiénes son las personas que tienen una responsabilidad y un vínculo más estrecho, el que se dé la información centralizada y no se le porque puede existir esto del teléfono descompuesto. Y eso definitivamente hace que la severidad muchas veces y las implicaciones en el paciente incluso pueden salir afectadas porque se han generado una serie de dificultades en función de la familia a raíz de que un paciente está ingresado y que está a punto de fallecer. Entonces es bien importante la comunicación y en base a eso entonces se ha trabajado y ahí es vital el tema de la salud mental. El médico, el facultativo, da la información si ustedes quieren, la da desde el contexto físico, pero nosotros ya soportamos y damos el apoyo hacia el médico en función de cómo se sienten, de cómo lo ven. La experiencia a veces es difícil y es importante que entonces muchas veces se les lleve un seguimiento a los pacientes después en este caso a los familiares, o incluso, perdón, a los pacientes que salen de COVID. Hemos visto que esa es otra gran brecha, que no lleva un seguimiento de la atención, y hemos visto también post-COVID, trastornos de ansiedad, cuadros psicóticos, estrés postraumático en familiares, en pacientes, y muchos casos de depresión y ansiedad en familiares, y que deben de llevar un seguimiento, pero que desafortunadamente esa brecha hay que cerrarla y aún persiste, pero es importante trabajarla y que nosotros ya la vemos y que la hemos ido tratando de cumplir, pero por otras cosas que vamos a mencionar después no la hemos logrado completar como se debiera. La siguiente, como se debería. La siguiente. El personal sanitario definitivamente también es otro grupo de impacto. Aquí quiero hablarles del síndrome de quemazón. Al inicio, mucha gente empezó a hablar del síndrome de quemazón respecto al personal sanitario. Yo diría que estamos quemados ya desde hace algunos años. El sistema de salud lamentablemente está quemado. Y esta pandemia nos expuso hasta que este síndrome aumentara. Es algo que es lamentable, pero estamos viendo que la carga asistencial es grandísima. Tenemos 40 pacientes para 2 médicos en las noches, en turnos, y 3 o 4 en las mañanas, manejando intensivos de 15, 20 pacientes. Al final todos necesitan terapia respiratoria, al final es todo un intensivo.
Me recuerdo que iba yo caminando en el pasillo de un hospital, del hospital, y me dice un médico, un internista, estoy cansado, me dijo, y estoy triste por que se me están muriendo muchos pacientes. O sea, al final, para mí eso fue bien duro, porque el, un joven internista, ¿verdad? Que le ha tocado, como a muchos, me imagino, de ustedes, enfrentar estas situaciones donde muchos tienen que hacer cosas que no tienen que hacer, ¿verdad? Eso también es algo que hay que mencionar. En el contexto de las residencias, hemos visto que hay médicos que están cubriendo en el contexto de esta emergencia otras cosas que no eran las que se esperaban, ¿verdad? Que eso también tiene un impacto en nosotros como colegas. Yo como psiquiatra, como jefe de psiquiatría, verá, tuve que entrar a ver pacientes y ahorita tengo que regresar porque tenemos un pico alto, ¿verdad? Entonces no, hay que ir a mi esposa me dice, pues hay que ir a la guerra, ¿verdad? Y sabemos los riesgos, pero es importante que entendemos que eso también genera una angustia. Ya tengo un par de noches de no dormir. Entonces, sí, ¿verdad? Porque al final eso es bien importante que aprendamos a identificar qué implica, qué significa para nosotros esto. Entonces, la carga asistencial aumentada, definitivamente nuestro estado emocional también es importante. Y esto me refiero a cómo nos sentimos respecto al abordaje de los pacientes, pero también cómo estamos nosotros, ¿verdad? Conocí mucha gente que al inicio de la pandemia se separó de su familia, de sus hijos, los mandaron a otros lados. Hay gente que no llega a dormir a su casa, entre otras cosas, ¿verdad? Desde ese contexto, cómo lo manejan. Y entonces todo esto definitivamente es. Y lo otro que yo creo que hay que resaltar es el apoyo de las instituciones, ¿verdad? Entonces, los salarios, condiciones no óptimas, entre otras, que definitivamente van a hacer que este síndrome de quemación se haga más grande. No nos va a hacer más fuertes ni más valientes, sino al contrario, nos va a afectar no a corto, sino a mediano y largo plazo. Y entonces vemos cómo esto de alguna manera hace que nos pongamos en riesgo, no directamente en la atención, sino, bueno, puede influir, ¿verdad? En cometer errores, puede influir en el que entonces yo consuma más alcohol, más licor, entre otras cosas, ¿verdad? Desde el contexto salud mental. Entonces, lo que hemos visto es, les voy a enseñar una gráfica después, de estrés agudo, ansiedad, estado del ánimo, hemos visto síndromes de estrés postraumático, y eso es importante, ¿verdad? Llevar un seguimiento al personal sanitario. Nosotros hicimos una encuesta, empezamos a llevar un seguimiento de los médicos y enfermeros y de todo el personal. Se hacían algunas actividades, pero luego por el trabajo, como menciono aquí otra vez, por todo el contexto, ¿verdad? Que no existe el suficiente personal, porque no existen las condiciones, muchas veces no puede llevarse seguimiento a estas cosas. Y eso también es importante. ¿La que sigue? Esta es una pequeña encuesta que hicimos en el personal, ¿verdad? Si ustedes pueden ver, evaluamos 41 entre médicos y enfermeros y la mayoría lo que tienen es ansiedad, mucha ansiedad en el personal, ¿verdad? Hay mucha angustia. Luego sigue la depresión, ¿verdad? Un diagnóstico dual se refiere a personas que tenían ansiedad, síntomas de ansiedad y depresión. Bueno, y estrés no muchos, ¿verdad? Pero la mayoría pueden hablando de un estrés agudo, generalmente no muchos, esto se ve mucho más en los pacientes. La siguiente. Y vimos que entonces el 37% del total tienen estrés, ansiedad y depresión, ¿verdad? El 87% son síntomas de ansiedad y ansiedad severa en el 44%, ¿verdad? El 33% moderados y el 23% leves. Eso quiere decir que sí, ¿verdad? Yo les diría que hay un trastorno entonces hay trastornos del estado del ánimo, hay también trastornos de ansiedad. Y si le agregamos el burnout o el síndrome de quemazón, vamos a ver que también están quemados. Estamos quemados, diría yo, estamos cansados. Entonces, eso es importante valorarlo desde el contexto de la salud mental. La siguiente. Bueno, y la población en general también es otro grupo que está impactado. Yo aquí quiero mencionar en el caso de niños menores, niños jóvenes de adolescentes, muchachos, ahorita tal vez no estamos teniendo muchas secuelas, ¿verdad? Pero las vamos a ver, ya las estamos viendo y las vamos a ver a mediano y largo plazo en el caso de los niños, ¿verdad? Me recuerdo a mi hija hace como un par de meses, me dijo, ya estoy cansada de estar aquí en la casa.
es difícil, ¿verdad? Cómo los niños están llevando estas cosas, cómo las están manejando, y eso todavía no tenemos investigación, ¿verdad? Y eso creo que es un buen nicho de oportunidad. Hemos visto cómo han habido más violencia intrafamiliar, un aumento de uso y abuso de sustancias. Hemos visto cómo ha aumentado la pobreza también, ¿verdad? El desempleo. Hemos visto también mucha ideación suicida. Y esto definitivamente va a depender de la variabilidad, ¿verdad?, interindividual. ¿Y ahora qué quiere decir eso? Quiere decir que eso depende de cada quien, ¿verdad? De cómo enfrenta el mundo. Hablábamos un poquito del afrontamiento y la resiliencia, ¿verdad? De la capacidad de la gente que tiene. Y eso es de un tema muy individual. Pero en definitiva va a afectar y está afectando a estos grupos, como les digo, y eso también es importante tomar en cuenta. Hemos visto, por ejemplo, en los consultorios, en la práctica privada, cómo han aumentado los casos de ansiedad, de depresión respecto al tema COVID, ¿no? Hemos visto muchos trastornos obsesivos, hemos visto mucha angustia sin necesidad de tener el virus, ¿verdad? Muchos trastornos de ansiedad, pánico, depresión y el uso y el abuso de sustancias. El otro es que dentro de los múltiples colectivos, verá, siempre, como les digo, van a haber grupos más vulnerables. Ahorita los niños, los adolescentes, la tercera edad, verá, son grupos que definitivamente, tal vez ahorita a corto plazo no se ve, pero a mediano y largo plazo se van a ir viendo, más que todo en la población juvenil. Trastornos de ansiedad hemos visto, hipocondríacos, obsesivos compulsivos, como les decía, psicóticos, adicciones, ideaciones suicidas han ido en aumento en esta situación de la pandemia. Y eso hay que tomarlo en cuenta. La siguiente. Y entonces las intervenciones y recomendaciones que estamos haciendo pues son estas, ¿no? Yo creo que es importante en el curso, entre los recursos sanitarios, el poder de alguna manera fortalecer, yo creo que es la oportunidad de fortalecer los servicios, igual que los recursos sociales respecto a la información. Yo creo que es bien importante la información, centralizar la información. En el caso de nosotros, de los pacientes que tenemos internados, pues estos los tratamos, siempre tratamos de mantener la información con la familia a través de videollamadas, como ven ahí. Muchos pacientes no le dan con su familia, ¿verdad?, cuando están en esa situación. Piensan que van a hacer sentir mal a la familia. Entonces, ahí es donde el trabajo psicológico y el trabajo psiquiátrico se hace. Ayer, como les decía, un paciente me decía, la psicóloga, mire, no quiere quedarse solo, de un miedo terrible. Entonces, hay una serie de cosas que uno puede hacer, intervenciones para reducir esa brecha que hablábamos de las variables de distanciamiento, ¿no? Físico. O sea, el paciente está internado, pero nosotros a través de un medio como es la telemedicina, podemos acercarnos y ver a nuestro paciente, darle ánimo. Aquí también es bien importante guiar la entrevista, ¿verdad?, antes de poder hacer las instrucciones a los familiares, porque lo importante es que el paciente se sienta apoyado, ¿no? Entonces, a veces han habido o han existido, cuando no son guiadas, problemas entre la misma familia, ¿verdad?, y reclamos de cosas que tal vez no son puntuales en ese momento para el paciente. Entonces, sí es necesaria una intervención guiada en función de la ayuda del paciente. La siguiente. Pues aquí, ¿qué les puedo decir yo? Como equipo, cuídense mucho, ¿verdad? Esto no es una carrera de velocidad, ¿verdad? No es una maratón. Esto es a largo plazo, ya lo vimos. Nuestra pandemia se ha ido extendiendo, nuestras curvas se han ido alargando. Pero tenemos que vivir con eso, ¿verdad? Y tenemos que aprender a enfrentarlo, si es posible, ¿verdad? Siempre traten de buscar un apoyo desde el contexto de salud mental, ¿verdad? Y no necesariamente un psicólogo, un psiquiatra, un amigo, un sacerdote, un pastor, ¿verdad? Es importante que podamos hablar de cómo nos estamos sintiendo, cómo estamos viviendo. Descansen, ¿verdad? Es importante descansar, alimentarnos saludables y actividades físicas. Yo he insistido muchísimo en eso, estuve mucho con los alumnos de pregrado. De hecho, hicimos una feria, vamos a tratar de transmitirles una encuesta de estilos de vida saludable. Y es interesante, ¿verdad? No hacemos ejercicio, no llevamos una vida sana, una dieta.
hay que hacer ejercicio, ¿verdad? Hay que dejar hay que evitar el alcohol y las drogas, ¿verdad? En abuso, igual que el tabaco. Y estamos viendo que, y aquí quiero vincular estas recomendaciones hacia ustedes, hacia cómo los factores de riesgo de las personas mueren son precisamente porque no llevan una vida saludable. Obesos, diabéticos, hipertensos. Se complica. Ustedes mismos lo van a ver. Y es porque no llevan una vida saludable. Yo creo que esta es también la oportunidad de nosotros, ¿no? De poder en estas recomendaciones y poder hacerlo. Y esto no lleva mucha plata, ¿verdad? En hacer ejercicio, el comer bien y tener, el no consumir alcohol ni drogas es importante, ni tabaco. Eh, Trate de recordar y poner en práctica estrategias que en otras ocasiones le han ayudado, o sea, cosas que ustedes han enfrentado o problemáticas que han enfrentado en otro momento, pues definitivamente úsenlas. Todos hemos tenido problemas y hoy esta es una situación que tenemos que enfrentar y es importante que podamos rescatar, ¿verdad? Eso y poderlo usar. Hay que mantenerse en comunicación con nuestros seres queridos, ¿verdad? Con sus papás, con sus hermanos, con sus primos, con la novia, con la esposa. Es importante hablar de lo que sentimos. Yo creo que ese es un gran problema que tenemos como sociedad, no nos comunicamos. No decimos que tenemos miedo, ¿eh? No nos gusta porque no nos gusta vernos vulnerables, no nos gusta perder el amor ni el reconocimiento. Más nosotros como médicos, ¿verdad? Que nos tenemos que ver siempre completos. No es así. Somos seres humanos. Y esta pandemia también nos vino a enseñar eso. Tienen miedo, ¿no? Pero lo manifestamos muchas veces de otras formas, ¿no? Y entonces hay que comunicarse y apoyarse en los compañeros y si tienen grupos de apoyo, pues definitivamente es importante. Esa es otra brecha que yo creo que hay que tratar. Nosotros hablamos de atención psicológica y psiquiátrica, por ejemplo, a nuestros directores y se ríen, ¿verdad? No creen eso. Yo fui director de un hospital 7 años y aposté a esto y pues gracias a Dios existe, pero la gente a veces no cree en esto. No lo ve como una necesidad y esta pandemia hoy nos ha hecho ver. Y esto justifica, por ejemplo, en el tema de pregrado, como desde el principio, ustedes en el caso de nuestra universidad, el Mariano Gálvez, vemos cómo la salud mental desde el primer año es fundamental. Es interesantísimo ver cómo entonces la enfermedad, la salud mental, perdón, es parte de nosotros, ¿verdad? Y que hay que trabajarla y abordarla. La siguiente. Pues para no extenderme más, yo quiero agradecerles y aquí les dejo algunas consideraciones psicosociales de la primera ayuda psicológica, una guía de intervención, ¿verdad? Un video de cómo también pueden ustedes trabajar su salud mental. Hay una serie de herramientas, el mindfulness, por ejemplo. Los que tengan Netflix, también hay un programa ahí de cómo manejar la ansiedad, interesantísimo, buenísimo. Hay una serie y muchísimos recursos que nosotros podemos utilizar para manejar nuestra salud mental. Aquí vemos una persona del equipo trabajando la salud mental en el personal. Entonces es importante que lo trabajemos y que entonces eso nos permita poder abordarnos a nosotros mismos, pero también abordarnos a nuestros pacientes. Pues la siguiente, pues no me queda más que agradecerles. Las conclusiones, perdón, yo ya estaba agradeciendo. Pues que la conclusión es que la pandemia nos va a afectar a todos, en todos los niveles, ¿verdad? Que cada grupo va a tener sus propias características, no todos los vamos a todos los grupos, no los que tienen la enfermedad, el personal sanitario, la población en general, etcétera, no van a enfrentarlo de la misma manera. Existe un aumento significativo de los problemas de salud mental, eso ya lo vimos, siguen aumentando. Pues existen recursos e intervenciones de salud mental. Lo importante es que podamos explorar, identificarlos, y no todos los hospitales tienen unidades de salud mental completas. Algunas ya están desapareciendo, pero lo importante es que nosotros podemos entender la importancia que tenemos que trabajar esto, pues y efectivamente debemos de tratar de que se fortalezcan estos procesos para garantizar precisamente la atención a estos distintos grupos de impacto. La siguiente. Pues sí, muchas gracias. Yo quiero agradecer la oportunidad que me dieron de darles pues esta información. Espero que les sirva y cualquier cosa pues estamos a la orden. Quedo, repito, a sus órdenes y estamos para lo que les pueda servir. Muchas gracias.
Soy Rafael Espada, cirujano cardiovascular. Soy el decano de la Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud de la Universidad Mariano Gálvez. Y es un honor para mí estar aquí platicando con este grupo tan selecto sobre un problema serio con el que tenemos que vivir y estamos viviendo, que es la presencia del COVID. Como cirujano cardíaco, yo veo muchos pacientes que tuvieron COVID recientemente y la pregunta es, ¿está contraindicada la cirugía después de haber tenido COVID? Nuestro enfoque es grande, como médicos y como ciudadanos tenemos que ver la parte social, política, económica. Como académicos tenemos que ver el entrenamiento y el conocimiento de la enfermedad. Pero desde el punto de vista médico, tenemos una enfermedad muy seria que tenemos que analizar y como cirujano cardíaco tenemos que preparar al equipo y al sistema para ver pacientes que necesitan cirugía cardíaca después de haber tenido COVID. Todos sabemos que es una enfermedad inflamatoria sistémica muy seria que afecta prácticamente todos los órganos del cuerpo. Incluso van a escuchar el efecto de higiene mental, de salud mental, del cerebro en realidad, cómo está afectado. En la parte que me corresponde a mí, que es la parte cardíaca, pues también está la cardiovascular. Siendo una enfermedad pulmonar, tiene efectos autoinmunes y también muchos efectos hematológicos, principalmente hipercoagulabilidad, lo cual a veces complica o puede producir infartos del miocardio. Sin embargo, como cirujano cardíaco, a mí me vienen ya pacientes que tienen obstrucción crónica del sistema cardiovascular, necesitan cirugía cardíaca y tenemos que evaluarlo para ver su morbilidad y mortalidad con respecto al efecto de la cirugía. La enfermedad cardíaca post-COVID está presente. En realidad, la enfermedad cardíaca en sí, vascular o valvular por el virus, es baja, excepto con la hipercoagulabilidad o la infección o inflamación del pericardio. Vemos tapamientos cardíacos o vemos coágulos que producen miocarditis o vasculitis cardíaca que afectan el sistema vascular del corazón. Esos no son quirúrgicos y mis casos son exclusivamente pacientes con enfermedad cardíaca preexistente que tuvieron COVID. En Guatemala, la cirugía cardíaca en un 99% se hace en la Unidad Cardiovascular de Guatemala, UNICAR. Otros hospitales han hecho cirugía cardíaca y esperamos que se abran más centros cardiovasculares, ya que la enfermedad cardíaca es muy común en el país. Gracias a este grupo de líderes guatemaltecos, pues tenemos la unidad cardiovascular hoy en día con muy buenos resultados, cerca de 800 pacientes adultos anuales que son sometidos a cirugía, consulta externa de más de 8,000 o 10,000 pacientes, cirugía pediátrica, alrededor de 600, 700 pacientes que se ven, pero todavía así estamos bastante cortos. En el grupo que nosotros vemos en UNICAR son pacientes que tuvieron revascularización coronaria en 4, cambio de valvular aórtico y revascularización miocárdica en 1. Hicimos un cambio de valvular aórtico, uno mitral, uno mitroaórtico, otro cambio valvular aórtico con plastía de la tricúspide y cierre de una conducción interventricular alta. Las válvulas que utilizamos son vistas y utilizadas universalmente, las que llamamos biológicas, son de tejido porcino o bovino, y las válvulas mecánicas, en realidad todas son mecánicas, pero las mecánicas son de tungsteno y Pyrolyte, que es un carbón artificial que producen y hacen el efecto valvular, actualmente con mucha resistencia y muy buena funcionalidad. Así es que vamos a platicarles, este es un grupo de válvulas que tenemos, sin embargo, nos concretamos a la última de la derecha, que es la que utilizamos. También tenemos un paciente muy curioso, que es diferente, que ahí sí vemos bastante frecuente con COVID, que es embolia pulmonar. La mayoría de embolias pulmonares post-COVID o durante el COVID se tratan con anticoagulación. Sin embargo, hemos tenido pacientes ya con embolia pulmonar seria, organizada, que produce un efecto muy deleterio y patológico en el sistema vascular pulmonar.
Nosotros hemos visto poca embolia pulmonar que necesita cirugía de emergencia, pero este caso fue muy curioso porque tuvo una embolia vascular, tanto arterial como pulmonar y venosa. El paciente vino al hospital con una oclusión de la arteria femoral izquierda, una oclusión aguda, severa del miembro inferior izquierdo, el cual fue visto fuera de la ciudad de Guatemala. Lo vimos en un hospital de Occidente. Sin embargo, el miembro estaba muy afectado. Lo enviaron a Guatemala y cuando se trató de explorar, el coágulo estaba fijo e imposible de remover, por lo que el paciente perdió el miembro inferior izquierdo con una amputación arriba de la rodilla. Se recuperaba de esto cuando notamos que comenzó con progresiva hipoxia, congestión pulmonar, taquicardia, por lo que se hizo un cateterismo cardíaco, sus arterias eran normales, se hizo un angiotac, se vieron embolias pulmonares severas y se encontraron también coágulos en la parte venosa de los miembros inferiores, por lo que se anticoaguló, se trató médicamente. Sin embargo, el deterioro fue progresivo, llevándolo a ventilación mecánica, el cual se hizo por cerca de 10 días. Se trató de disolver los coágulos, primero con heparina, luego con infusión de diferentes sustancias directas al coágulo en el área pulmonar, y fue imposible lograr abrir o remover el coágulo, el cual los vamos a ver. Aquí está la obstrucción de la arteria femoral izquierda que requirió la amputación, y aquí están los coágulos que se encontraron en el sistema pulmonar. Tenía una oclusión total de la arteria pulmonar derecha y parcial de la izquierda. Aquí ven muchos coágulos en este arreglo. Se ve previamente la amputación total de la pulmonar derecha y múltiples obstrucciones del lado izquierdo. Eso pues nos empujó y nos llevó a una embolectomía pulmonar bilateral. El paciente, aquí ven ustedes el coágulo obstruyendo el lado derecho, que bajo cirugía cardiovascular se hizo utilizando bomba cardiopulmonar, hipotermia moderada. Logramos remover estos coágulos de la arteria pulmonar izquierda y este coágulo de la arteria pulmonar derecha, que era la que tenía la oclusión total. Así, afortunadamente, de los 10 pacientes que tenemos, todos sobrevivieron la cirugía muy bien, fueron descargados del hospital. Incluso el último paciente, que fue un caso muy difícil, con mucha hipoxia, logró irse a su casa y todavía mantenemos mucha comunicación con él. Está recuperándose por desnutrición, ejercicios, fisioterapia, ya que tuvo una amputación y tenía previamente una debilidad de los miembros derechos por haber removido un tumor cerebral hace varios años. Sin embargo, está bastante bien, vive en Huehuetenango y está recuperándose bastante bien y estamos muy satisfechos con su evolución. Preoperatoriamente, el paciente que tuvo COVID y posible enfermedad cardiovascular, le hacemos una evaluación preoperatoria muy estricta, con interrogatorio y evaluación clínica con detalles, análisis del proceso de COVID con un hisopado activo, ecocardiograma, tomografía pulmonar, espirometría y anticuerpos séricos COVID-19 para completar su efecto post-COVID. La evaluación preoperatoria no solo lleva la evaluación cardíaca, sino hepática, renal, de coagulación, función tiroidea y una hematología completa. Los grupos de pacientes clínicos de COVID son 3. El que fue asintomático sin complicaciones, el que tuvo sintomatología leve a moderada sin complicaciones, y el paciente COVID grave estuvo en respirador y asistencia respiratoria compleja. El grupo nuestro, solo el último paciente, tuvo asistencia respiratoria compleja. Estos son pacientes que hay que valorar muy bien y en el grupo, pues, como dije anteriormente, todos salieron muy bien y se les siguió postoperatoriamente muy de cerca para ver
su evolución, no solo pulmonar, sino total y social. También vamos a presentar un caso que fue muy complicado, que se presentó en Houston, a pesar de que en México, en Canadá y en varios lugares de Estados Unidos ya estamos viendo más seguidos pacientes con un COVID severo que necesitaron ventilación prolongada y soporte cardiocirculatorio con máquina cardiopulmonar para el funcionamiento pulmonar y hemodinámico satisfactorio. Este paciente estuvo en asistencia cardiopulmonar artificial, en ventilatorio, y debido a que no respondía, se decidió hacer un trasplante pulmonar bilateral. Fue exitoso, afortunadamente, y su fotografía está aquí, está fotografiado porque el gobierno americano lo utiliza para pacientes que puedan o que quieran o que no quieran vacunarse, pero decirles que se deben vacunar. Este paciente no se quiso vacunar, tuvo un muy complejo cuadro clínico, afortunadamente salió bien con el trasplante pulmonar, pero lo queremos evitar. Queremos que estos pacientes usen su vacuna, se cuiden y tengan, si tuvieran COVID, que tuvieran un COVID muy benigno, el cual le permite cualquier otra cirugía. Y claro, en Guatemala no se puede hacer trasplante pulmonar todavía, pero es una de las alternativas que se usan en otros países. Así que ven ustedes lo complejo de esta enfermedad. Sin embargo, cirugía es una opción, principalmente cirugía electiva cardíaca no complicada, sí puede hacerse en Guatemala muy bien. Ya la pulmonar complicada, pues un caso que tenemos fue satisfactorio, pero el trasplante aún queda para un futuro. Muchas gracias. Un saludo cordial a todos los participantes en esta actividad del día de hoy. Vamos a hablar sobre manifestaciones neuropsiquiátricas en relación con la infección por SARS-CoV-2. Mi nombre es Patricia Salazar, soy médico psiquiatra, tengo una maestría en educación en ciencias de la salud. El virus, pues es un virus eminentemente respiratorio, pero también es un virus que penetra el sistema nervioso central y causa una neuroinvasión. Esto afecta neuronas gliales y nos da un neotropismo que induce a diversas enfermedades neurológicas causando una neurovirulencia. Estos son, de esta forma, es la explicación de los síntomas de la afección del sistema nervioso central. Las manifestaciones reportadas más comunes del sistema nervioso central son mareos, cefalea, ataxia, síndrome desejecutivo, agitación y confusión. De estos, el síntoma con el que más consultan los pacientes es la cefalea. La afección cognitiva, cuando hablamos de aspectos neuropsiquiátricos de este virus, del SARS-CoV, del virus de la afección, sabemos que la disfunción cognitiva no tiene que ser consecuencia directa a la agresión viral en el curso de la infección por coronavirus, sino que también puede ocurrir por el deterioro sistémico relacionado con el compromiso del sistema respiratorio, que es el más comprometido. De hecho, los principales síntomas son respiratorios y es donde el paciente acude a ser tratado por este virus. Las secuelas neuropsiquiátricas, ¿qué pasa con el virus y qué es lo que deja a nivel de nuestros sistemas? En casos graves del COVID-19, la respuesta hiperinflamatoria sistémica podría causar un deterioro cognitivo a largo plazo, como por ejemplo deficiencias en la memoria, atención, velocidad de procesamiento y funcionamiento junto con pérdida neuronal difusa. Además, se ha documentado que los procesos inflamatorios sistémicos en personas de mediana edad podrían llevar a un deterioro cognitivo décadas más tarde. Estudios neuropsicológicos en procesos previos descritos a largo plazo en adultos que requieren ventilación por múltiples causas que muestran qué síntomas
neuropsicológicos encontramos? Encontramos deficiencia de la atención. Son los pacientes que acuden que no pueden guardar la atención más de 10 minutos o menos de 10 minutos. Problemas en la memoria. ¿Qué tipo de memoria es la que se va a ver más afectada? La memoria a corto plazo en algunos pacientes. La fluidez verbal, que es otra cosa importante, cognitiva en estos pacientes. La velocidad del procesamiento y el funcionamiento ejecutivo. En el 78% de los pacientes en un año después de dados de alta pueden presentar problemas de deficiencia de atención, déficit de atención, la memoria, la fluidez verbal, y se cree que puede estos síntomas estar presentes después de 2 años de estar padeciendo este problema de aspectos neuropsicológicos. Se sabe, tenemos más o menos 1 año, 10 meses de estar con una enfermedad que se van haciendo estudios y se van descubriendo muchas deficiencias que a lo largo del trayecto de la enfermedad se van presentando. Las manifestaciones psiquiátricas en relación con la infección por SARS-CoV-2 son de los síntomas que consultan los pacientes son insomnio, ansiedad, depresión, manía, psicosis, tendencias suicidas y delirio. El insomnio es uno de los síntomas que consultan frecuentemente y el paciente refiere que tiene problemas para dormir, se despierta en el transcurso de la noche y no se puede dormir o se despierta muy tempranamente. La ansiedad puede verse manifestada en todas sus formas, como una ansiedad generalizada, como un trastorno de pánico, que es el que más consultan, que es la sensación de que algo malo va a suceder, el miedo a la muerte, la opresión precordial, tener la sensación de perder la razón, que es uno de los trastornos de ansiedad más frecuentemente que consultan los pacientes a clínica. La depresión puede verse, la depresión como síntoma, en los casos de previo a la enfermedad, el miedo a tenerla y a ponerse tristes en relación a esto, pero también vemos la depresión como enfermedad en todas sus manifestaciones o como un síndrome, como un conjunto de síntomas característicos de la depresión que está aunada a insomnio también, a pérdida del interés por las cosas, a perder peso, no tener ánimo para seguir adelante, cansado, fatigado. Son de los principales síntomas que pueden verse también en la depresión. La manía, que es una situación que se ve afectada en algunos pacientes que tienen la enfermedad afectiva bipolar y se exacerban los periodos de manía. La psicosis y el delirio han sido síntomas que se han asociado a pacientes que han estado intubados y que posterior a la intubación presentan estos. La psicosis, que puede definirse como una pérdida de la realidad, del contacto con la realidad, manifestada a través de delirios o alucinaciones especialmente, ¿verdad? Y el delirio como parte también de los problemas psicóticos. Y las tendencias suicidas que se han asociado a los cuadros depresivos en los pacientes que han presentado estos síntomas o estas enfermedades en el COVID. Las complicaciones del COVID. Sabemos que la afección por SARS-CoV-2 se evidencia afectación del sistema nervioso, ya lo explicamos brevemente, por lo tanto, los pacientes pueden presentar manifestaciones neuropsiquiátricas como la explicación de este proceso. Las principales complicaciones documentadas de COVID-19, además de las relacionadas con el aparato respiratorio, son las neurológicas, cuales ya mencionamos algunas anteriormente, el delirio o la encefalopatía, los accidentes cerebrovasculares, la meningoencefalitis, las alteraciones de los sentidos del olfato y del gusto. Si recordamos, estas alteraciones son las alteraciones primarias en el COVID-19. Cuando se le pregunta al paciente, ¿ha perdido el olfato, el gusto por la comida? Y el paciente empieza a referir. No en todos está presente, pero sí en la mayoría de pacientes está presente estas alteraciones de estos sentidos. La ansiedad que ya mencionamos, el tipo de ansiedad que más frecuentemente ataca a los pacientes con COVID, y la depresión, que son de los principales problemas psiquiátricos que se ven en estos pacientes, y los problemas de sueño, que ya vimos un poco del insomnio. El manejo de manifestaciones neurológicas y psiquiátricas asociadas al COVID-19. Las personas con COVID-19 tienen un alto riesgo de padecer síndrome confusional agudo,
que a veces puede ser un síntoma de presentación sin manifestaciones respiratorias. Esos estados de fatiga mental, de sentirse desorientados dentro de su casa, como principales problemas psiquiátricos en pacientes que están infectados con este virus, previo en algunos casos a problemas respiratorios. Entre los factores generadores de estrés particulares del COVID-19 tenemos el miedo a la enfermedad, la muerte, la exclusión social y la cuarentena, la pérdida de medios de subsistencia y de seres queridos, sentimientos de impotencia. Cuando hablamos de factores generadores de estrés, hablamos también que la enfermedad produce, aparte de depresión y ansiedad, un estrés postraumático. Llamamos al estrés el mecanismo de adaptación que tiene nuestro sistema a una situación que le es amenazante. Cuando estos factores generadores del estrés y del proceso de adaptación normal del organismo hacia el estrés van a presentar múltiples síntomas asociados a ansiedad, que es las manifestaciones que los pacientes van a presentar. Cuando hablamos de este estrés previo del COVID-19 y que hay un aspecto muy importante como es la psicoeducación, nosotros en psiquiatría explicamos a los pacientes sobre la enfermedad. Por ejemplo, el miedo a la enfermedad. Aún en el COVID-19 tiene que haber información de qué es la enfermedad, qué es lo que sucede, qué complicaciones puede tener un paciente con esta enfermedad y la familia debe saber todo el entorno. Pero ¿qué hemos hecho con el manejo? Hemos hecho con el manejo un aislamiento, un control, una no comunicación con la familia y entonces el paciente saber que tiene COVID significa muerte, significa exclusión social y cuarentena, se implica miedo a la subsistencia de sus seres queridos, si se muere, ¿qué va a pasar? Todas estas situaciones emocionales generadoras de ese estrés y ese sentimiento de impotencia, ¿qué puedo hacer? Son aspectos que deben de considerarse en el manejo del paciente que tiene estas complicaciones especialmente. Hay un aburrimiento porque hay un aislamiento social, se hace la rutina y la rutina cae en aburrimiento. Los síntomas de ansiedad y depresión son reacciones comunes ante el diagnóstico de COVID-19, especialmente en personas que pueden ser hospitalizadas debido a la preocupación por la salud propia o de los demás, el aislamiento físico, el riesgo de muerte y preocupación por el riesgo de infectar a otros, así como dejar solos a los miembros de la familia que puedan necesitar atención. ¿Y qué está pasando con la mayoría de familias en nuestro medio? Eso es preocupante porque a veces son las familias completas que tienen la enfermedad, ¿verdad? Papá, mamá, hijos, tíos, primos, todo el entorno familiar. Y cómo se ven afectados también cuando alguno de los miembros que ha tenido la enfermedad empieza a morir por las complicaciones que puedan presentársele físicas al paciente y cómo y quién maneja estas situaciones del paciente, quién maneja estos factores emocionales que se están dando en relación a la enfermedad y el padecer la enfermedad. Esto es importante y un punto fundamental en los hospitales de atención que después de la fase aguda de la enfermedad recurrir a apoyos psicológicos o emocionales para estos pacientes. ¿Qué vamos a hacer con ese apoyo psicológico y de salud mental? Se recomienda entonces proporcionar este apoyo básico psicosocial y de salud mental a todos los casos sospechosos o confirmados de COVID-19, preguntándole por sus necesidades y preocupaciones y atendiéndolas. Una cosa muy importante que muchas veces se descuida en el aspecto médico es cómo dar malas noticias, cómo decirle a un paciente que tiene una enfermedad y cuál es el manejo de esta enfermedad. El manejo de esta enfermedad para la familia, para el paciente, ese aspecto humano que no debemos de perder estando frente a una pandemia que obviamente la muerte acecha a muchos de estos pacientes que tienen algunas enfermedades básicas como diabetes, hipertensión, que ayudan a que se complique el proceso de la enfermedad. Pero tenemos que ver y tenemos que atender qué necesidades y qué preocupaciones tiene el paciente que tiene una infección por este virus. Se recomienda la pronta identificación, evaluación de síntomas de ansiedad y depresión en el contexto del COVID-19 y la adopción de estrategias de apoyo psicosocial e intervenciones de primera línea para tratarlos
y que se encuentren entre las medidas recomendadas. Esto es importante porque post-COVID podemos ver que ansiedad y depresión se transforman en enfermedades que deben de recibir un tratamiento farmacológico, aparte del apoyo psicosocial que se les da, un tratamiento psicofarmacológico para aliviar muchos de los síntomas que pueden presentar en depresión y ansiedad a estos pacientes, que es la consulta que llega más frecuentemente a nuestras clínicas en pacientes que han sufrido la enfermedad del COVID-19. Espero que haya aclarado algunas dudas. Esperamos comentarios o preguntas. Muchas gracias por su atención. El desarrollo de la profesión médica nos enfrenta constantemente a tomar decisiones. Estas decisiones tienen que estar basadas en conocimiento y experiencia. COVID ha venido prácticamente a desafiar todas esas decisiones que constantemente los clínicos nos vemos enfrentados en el diario vivir. Desafíos en la práctica médica. Un enfoque multidisciplinario en Guatemala es una propuesta de la Universidad Mariano Gálvez en su programa de posgrado para que todos aprendamos, revisemos de parte de expertos que están en primera línea de trabajo sus experiencias, sus conocimientos y nos permitan ser más eficientes en el tema y el manejo de pacientes COVID. Agradecemos a la Facultad de Ciencias Médicas y de la Salud, y a la Dirección de Posgrados, por la presentación de estos temas, en la sesión virtual. Manifestaciones de COVID. Desafíos en la práctica médica, enfoque multidisciplinario en Guatemala. Por último, agradecemos la participación de los reconocidos profesionales y el aporte significativo que nos han brindado hoy, así como a cada uno de ustedes, por acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad.